Soy el pastor Juan José Gil. Hemos estado hablando acerca de ese templo, ese tercer templo, que según cierta escatología debería estar construido en Jerusalén para poder desarrollarse, poder llevarse a cabo todo el programa, lo que consideramos como el programa del tiempo del fin. Pero es eso sí, habíamos visto que no necesariamente es como lo leemos de forma literal, sino que muy posiblemente, yo estoy cada vez más convencido de que estando en el Nuevo Testamento, lo que Dios está señalando, por supuesto, no es un templo físico, sino más bien un templo espiritual. Algunos tratan de apoyar esa idea del templo en escrituras como Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2, donde Juan escribe estas palabras: se me dio una vara de medir, una caña de medir. Se me dijo que midiese el templo de Dios, el altar y los que adoran. Una forma muy curiosa, ¿verdad? Porque cuando se dice el templo de Dios, pues claro, todo el mundo piensa que se ha construido un templo para Dios, se ha reconstruido un templo para Dios. Pero, ¿qué forma de expresarlo es eso? ¿Qué forma, diría yo? ¿Qué forma de expresar lo de un templo diciendo que se mida el templo, el altar y los que adoran? Tremendo. ¿No te parecería más bien que al decir el templo de Dios, como está en el Nuevo Testamento, Dios se está refiriendo a la iglesia y entonces está señalando qué es su iglesia? ¿Qué es el remanente que va a estar activo en el tiempo del fin? Como había dicho el profeta Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿A qué se refiere? ¿No parece más bien que Dios está hablando acerca de su pueblo, aquellos que le conocen? Y entonces señala dos cosas muy significativas. Por supuesto, son símbolos, porque ¿qué sentido tiene decir que mida el altar y los que adoran? ¿Cómo puede medir eso? ¿Medir la estatura de los que están ahí adorando o medir el perímetro de los que adoran? Yo creo que es algo simbólico, por lo menos tiene más sentido en el contexto general del Nuevo Testamento. ¿De qué nos estaría hablando entonces el Señor? Estaría diciendo que el templo de Dios son aquellos que están en el altar, es decir, que se han entregado en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, poniendo sus vidas a disposición, dispuestos incluso a ser martirizados. ¿Te acuerdas cuando también en Apocalipsis se abre el quinto sello y aparecen, nos dice así la Escritura, debajo del altar, las almas de los que habían sido decapitadas por causa del testimonio de Jesús, por causa de la palabra de Dios? Habían sido sacrificados en el altar. Eso significa que estaban poniendo sus vidas al servicio de Dios, sin importar cuáles serían las consecuencias. La entrega era total. ¿No te parece que tiene más sentido eso? Que mida el altar no se referirá a que considere a aquellos que están realmente sirviéndole a Él con una entrega absoluta en medio de unos tiempos difíciles de persecución, en medio de, todo lo que conocemos como el Apocalipsis.
Sí, Dios tiene un pueblo que está reservado para ese momento, es su remanente. Son aquellos que van a estar dispuestos a poner su vida, a entregar sus vidas. Es un tema repetido en Apocalipsis, no es nada nuevo. Cuando leemos los capítulos en los que aparece la bestia, el falso profeta, esos capítulos que son como la crisis final, la crisis también para los cristianos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a entregar nuestras vidas o no? ¿Realmente confiamos en el Señor o no? Entonces ahí se nos está diciendo que estaban debajo del altar. No se referirá más bien, no se referirá este pasaje precisamente a aquellos que están entregados a Dios, que los mida, que vea cuántos son, porque son un remanente, porque no van a ser muchos. No vamos a ser muchos los que estemos en esa disposición, porque Jesús dijo muy claramente que el anticristo engañaría, si fuera posible, incluso a los escogidos. Así que la advertencia va para todos. ¿Dónde estaremos en ese tiempo? ¿Estaremos en lugares como este, escondiéndonos, siendo perseguidos? ¿Qué hacen estos lugares aquí? ¿No parecen catacumbas? ¿No parecen lugares extraños? Los hay por todas partes. ¿No será esto un lugar donde esconderse? Que mida el altar, que mida el altar. Y después dice, y los que adoran. ¿No se referirá más bien esto a una referencia a aquellos que están obedeciendo a Dios en medio de estos tiempos? El altar representa la entrega. El altar representa a esa disposición a dar la vida por el Señor. Y la adoración, sin duda, está conectada con la obediencia. Los que están dispuestos a obedecer hasta el fin. ¿No te da la impresión de que toda esa simbología utilizada en el capítulo 11 de Apocalipsis, justo antes de hablarnos de los dos testigos, ¿no te parece más bien que sea una referencia al remanente, a los fieles? A mí me lo parece. Y yo creo que tenemos que considerarlo. Lo que Apocalipsis nos está diciendo es que se pueden medir, se van a poder medir. De la misma manera que en Apocalipsis 7 vemos una gran multitud seguramente de todas las generaciones que han tenido su tribulación, que han pasado por su tribulación. Y nos dice que eran incontables, que no se podían contar. Lo que yo estoy sugiriendo es, ¿no será que esta vez sí se podrá contar? ¿Se podrán contar los pocos del remanente? A mí me da esa impresión. Así que Apocalipsis 11 no nos está diciendo que se construirá un templo. Primero porque lo llama el templo de Dios, y si se construyera un templo, para nada, hermanos, sería para Dios. Dios no tiene templos hechos de mano. No importa lo que representen. Dios no habitará en templos hechos por manos humanas. Dios va a vivir en ti y en mí. ¿Cuándo? Ahí lo tienes. Cuando entreguemos nuestras vidas de todo corazón a Él y cuando le obedezcamos. Cuando estemos dispuestos a cumplir sus propósitos y sus objetivos. Entonces podemos decir que somos su pueblo, que somos su remanente, que somos su templo, el templo de Dios. Por eso, no te dejes llevar
porque escojan un versículo por aquí o por allá y te digan, ¿ves cómo se tiene que construir el templo? No estoy diciendo que no vayan a construir un templo, pero lo que te estoy diciendo es que no será un templo para Dios. Que lo que Dios considera que es su verdadero templo, somos nosotros. Así que te quería dejar esta reflexión porque varios hermanos me lo han preguntado. Es normal, pero ¿cómo podemos interpretar esas cosas? ¿Simplemente dejándonos llevar por la descripción física, por la sugerencia física? ¿O estamos despiertos para ver la intención, el simbolismo, lo que Dios nos quiere decir con esas expresiones? Templo de Dios, altar, adoración. A mí me da la impresión de que Dios está preocupado por su remanente. Dios está preocupado por aquellos que le son fieles, para guardarlos, pero si tenemos que dar la vida, darla, por el testimonio de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga.